tardes. Entiendo que la primera reunión después, la primera conversación después del almuerzo cuesta un poco, entonces vamos a comenzar con un video, como para que entremos un poco en acción, nos despertemos los que todavía estén tomando café y nos enfoquemos realmente en cuáles son los retos que tenemos este año en particular. Entonces, el primer gran reto que hay en unión entre el gobierno y el sector privado es cómo hacer para que la economía vuelva a crecer. Estamos tratando de hablar de reactivación y ustedes en el sistema cameral juegan un papel muy importante. Segundo reto es cómo seguir profundizando crediticiamente el país, entendiendo que hay muy pocos colombianos, tanto personas naturales como jurídicas, que acceden al crédito. Ahora más adelante vamos a ver unos números. Y cómo desde el Fondo Nacional de Garantías nosotros podemos cumplir esa política pública en beneficio de todos, no solamente de los colombianos que acceden al crédito, sino incluso de ustedes en el sistema cameral, las 58 cámaras de comercio, de cómo hacer que las empresas, ese tejido empresarial que hoy en Colombia está llegando en registros de Cámara de Comercio a 1.8 millones de empresas, cómo hacer para que de aquí a 10, 20 años tengamos un crecimiento efectivo. Ese es el tercer reto. Y el último, yo creo que hemos escuchado en los medios últimamente que hay muchas historias de vida alrededor de los préstamos del gota a gota. Esta mañana estaba escuchando en un medio nacional, en redes sociales, todos los días hay historias detrás del gota a gota y las tragedias que esto implica para muchas familias. Entonces, ese es nuestro cuarto gran reto. ¿Cómo combatir de frente el gota a gota? En la convención bancaria del mes de junio, me tomé una pausa entre reunión y reunión, entre charla y charla, y salimos con mi equipo a recorrer las calles de Cartagena, en ese caso en el centro de convenciones, y encontramos una historia que cuando ustedes la multiplican por 1 millón de colombianos, ahí hay básicamente una necesidad para que el Fondo Nacional de Garantías entre a combatir directamente el gota a gota. La historia es la siguiente: una señora, Eugenia, pongámosle unos 48 años, tenía un puesto estacional de bebidas y le preguntamos, para hacerles el cuento muy corto, cuánto vendían un buen día y nos dijo 60.000, 65.000 pesos. Le preguntamos si había accedido al crédito bancario, al crédito formal, dijo no, eso le prestan a otro tipo de personas, a personas como yo no nos prestan. Y le dije, ¿alguna vez ha pedido préstamo en un gota a gota? Y me dijo, sí, tuve una necesidad hace un año y por 400.000 pesos, en una tasa diaria del 10%, ojo, diaria del 10%, a la señora le quitaban todas las tardes al final del día 40.000 pesos. Ventas de 65.000. Y como ella, hay cerca de 1 millón de colombianos que tienen micronegocios, que no acceden al crédito formal y que están siendo desangrados por estas mafias criminales del gota a gota. Veamos este video. Hace exactamente 2 meses me tocó dejar atrás mi proyecto. Teníamos con mi pareja un emprendimiento de comida. Yo hago buñuelos, mi esposo hace empanadas y todo lo que se refiere a cocina. Nos ofrecieron un crédito para poder nosotros crecer aún más como empresarios. Ellos, el primer préstamo que me hicieron fue de 100.000 pesos. De estos 100.000 yo tenía que devolver 4.000 pesos diarios. En total estaba devolviendo entre 120 y 150, porque si yo demoraba un poco me iban a cobrar un interés sobre esto. Después, un mes después más o menos, que adquirimos un préstamo de 500.000. Usted quiere más, usted ve la facilidad. Pedimos uno de 1 millón. Este fue el que me trajo y me acarreó cantidad de problemas, dificultades, se me quitó el sueño. Llegaban siempre motorizados, siempre era un personaje diferente a cobrarnos la cuota. Ellos no entendieron en ningún momento mis razones, porque la venta decayó y comenzaron a extorsionar. Ellos toman nuestro número de teléfono, no sé cómo hacen y logran tener contacto con algunos de nuestros familiares y ejercen una amenaza constante. Ya no eran los 360, sobre esos 360 ya venía otro interés, entonces ya eran 420. Terminé pagando el doble de la deuda, terminé con mi negocio
quebré. En pocas palabras, quebré. Yo los invito, no sé, como a los bancos, otras entidades legales, que le ayudaran al vendedor, digamos, informal, o a las personas que estamos iniciando con nuestra nueva empresa, para no caer en el error, como me pasó a mí, de tomar un préstamo con personas no viables. Fondo Nacional de Garantías, somos el fiador de los colombianos. ¿Sonido? Se me ve el sonido. Hace aproximadamente 2 meses tuve una conversación con alguien y empezamos a hablar de las garantías del fondo, y la conclusión es, en estos préstamos del gota a gota, vieron una historia de 2 minutos, la garantía es la vida. Y cuando uno pierde la oportunidad de pagar el crédito, uno pierde la tranquilidad. Pero lo más importante, pierde la capacidad de soñar. Miren el lenguaje no verbal de esta señora, se llama Diana, por cierto, es de carne y hueso. Una persona que se siente derrotada. En sus palabras, tomó una mala decisión de pedirle un préstamo del gota a gota de $1 millón y quebró el negocio. Pero ahí es donde uno dice, la vida a uno le da segundas oportunidades, y seguramente, como muchos colombianos resilientes, ella se va a levantar. La invitación que yo le he hecho al sistema financiero en general, a los bancos, a las cooperativas, a las fintechs, a todos los que legalmente puedan hacer préstamos en el país, es a que usen las garantías del Fondo Nacional de Garantías para llegar a estas historias, a que humanicemos las cifras. Yo soy financiero, muchos de ustedes son economistas, financieros, contadores, administradores. A nosotros desde la parte académica, desde la formación académica, se nos ha enseñado muchas veces de que estas personas se convierten en un número, en una estadística, pero detrás de ellos hay una tragedia familiar, detrás de ellos hay sueños a las cortadas. Entonces, los aterricé un poquito a la realidad, porque este es el panorama del país. Aquí hay 5 millones de micronegocios hoy en día en Colombia, comparado con casi 1.8 empresas con registros en las 58 cámaras de comercio. Este es el tejido empresarial de Colombia. De aquí es que millones de familias tienen un sustento y tienen la forma para poner cada día un plato de comida en la mesa de sus hijos. Estos son los colombianos. Entonces, allá arriba vemos el Fondo Nacional de Garantías, somos el fiador de los colombianos. Llevamos 42 años siendo el fiador de los colombianos que ya en su gran mayoría habían accedido al crédito, del tejido empresarial, de la pequeña y la mediana empresa. Lo que estamos haciendo hoy diferente es llegar a la micro, pero no solamente a la micro, sino a los micronegocios, a esa economía popular que seguramente en 10 o 15 años quisiera escapar las trampas de pobreza. Entonces, de lo que se va a tratar este mensaje que quiere darle el Fondo Nacional de Garantías es, hace un año en el Congreso de Confecámaras hablamos de movilidad empresarial, me acuerdo. Entonces, la movilidad empresarial, entendiendo que quien hoy es microempresario, seguramente aspira de aquí a unos 10, 15 años a ser pequeño y así sucesivamente, a ver cuántos en ese filtro llegan a ser grandes empresarios en el país. Me parece muy interesante como estrategia de largo plazo. Pues yo quisiera proponer, ¿qué tal si hacemos que la base, generamos una incubadora empresarial para que como estrategia nos enfoquemos un paso antes de la movilidad empresarial a que las microempresas sean ya no 1.6, 1.7 millones en la formalidad, sino apuntémosle a 3.5, 4 millones de microempresas que generen impuestos, que paguen impuestos, que generen trabajo formal, que paguen seguridad social y que de cierta forma nos permita como país apostarle a una transformación social y económica. Y si nosotros no nos enfocamos en esa base, vamos a seguir prestándole, Javier, mi tocayo aquí de Bancoldex, vamos
como gobierno, todas las entidades del Grupo Bicentenario que nos sentamos en el día a día a mirar cómo transformamos el país, vamos a seguir prestándole a los mismos. Entonces cambiemos un poquito la mentalidad para que historias como Diana sean nuestra prioridad. Ahora vámonos a lo positivo. Hemos hablado mucho de que el país está en este momento en una senda de desaceleración, de ralentización de la economía. Hemos hablado mucho que en los últimos 2 años la inflación nos ha impactado a todos. Hoy ir a hacer mercado es mucho más costoso de lo que era hace 2 años. Hoy solicitar un crédito es mucho más costoso en servicio de la deuda de lo que era hace 2 o 3 años. Entonces la inflación es un monstruo real que nos está impactando a todos, somos conscientes. Eso ha generado un deterioro de la cartera y nos la hemos pasado en esa narrativa en los últimos 18 meses, de que vamos mal, vamos mal, vamos mal, vamos mal. Quiero darles un mensaje positivo. Hace un mes que estaba preparando el Congreso de Asomicrofinanzas, quise hacer esto, pero tal vez era un poquito prematuro. Quería enviarles el mensaje de que ya tocamos fondo, de que ya empezamos a mejorar, pero quería un mes más de datos y lo tuve. Entonces ya me siento en la capacidad de decirles que desde el Fondo Nacional de Garantías hay unos signos de reactivación y que sobre todo esa senda de deterioro de la cartera que muchos de nosotros hemos visto en el día a día en los medios escritos, en los medios nacionales, que pues de cierta forma hay una narrativa hacia lo negativo, creemos que los próximos meses van a ser mucho mejores. Tenemos 4 diapositivas relacionadas con esto. Crecimiento económico. Más allá de cuál va a ser el crecimiento este año, lo que la mayoría coincide de analistas, sector privado y sector público, es que el próximo año va a haber un rebote. No sabemos si eso nos lleva al 3%, al 4%, al 3.5%. Hay algunas variables que todavía falta incluir en estas ecuaciones, como por ejemplo la guerra de tasas en el mercado de vivienda. ¿Será que va a empujar tanto ese mercado para que haya una reactivación y que la inversión que se ha ralentizado por este lado pueda tener un rebote en el 2025? No sabemos, esperemos un par de trimestres a ver cómo viene. El gran pacto por el crédito en el que estamos hablando de 55 billones y que en palabras de Jonathan Malagón, el presidente de Asobancaria, le podría agregar aproximadamente 0.8 puntos porcentuales al PIB el próximo año, no sabemos. Entonces, hay algunas variables todavía que son una incógnita, pero en general lo que vemos es que el próximo año va a haber un mejor ritmo de crecimiento económico en el país. La inflación, tuvimos recientemente el último dato, salió la inflación mensual en 0, algo que no sucedía hace cerca de 3 años. La anualizada cayó a niveles de 5.62%. Nosotros, 5.62 es la proyección a final de año. 6.10 y algo, 16, se me va en este momento el dato exacto. La proyectamos final de año a 5.62% y final del próximo año 3.79%. Ya estamos viendo que toda esa escalada que hubo alrededor de los años 2021-2022 ya empezó de cierta forma a converger hacia la media, rango meta del Banco de la República. Seguramente el gerente Villar les mencionó algo en la mañana. Pero de esto el mensaje más importante es que la tasa de política monetaria seguramente tiene todavía un espacio significativo para caer. La gran mayoría de analistas están viendo la tasa del Banco de la República todavía de aquí a final de año. Hay 3 decisiones pendientes en niveles cercanos al 9%. Nosotros en el fondo lo vemos al 8.75% y el próximo año al 5.50%. Pero ¿qué es lo más importante de esto? Esta gráfica. Tenemos aquí 3 ciclos completos de crédito desde el año 2016. Después de la caída de los precios de petróleo en 14 y 15, viene un ritmo bastante fuerte de desaceleración y deterioro en márgenes de las empresas en el país, y la cartera se comportó de la forma, digamos, que lo vemos en la pantalla, de manera ascendente. Estos son créditos en mora por las diferentes modalidades. Miren que el microcrédito tocó un techo aproximadamente en el primer trimestre del 2018. Esto es un nivel cercano al 9%. Ahora, en este ciclo, el de la pandemia no fue tan pronunciado porque hubo un rebote de la economía muy rápido. Entonces, en esta parte del ciclo,
nosotros creemos que el pico ya lo vimos en el segundo trimestre del año, en microcrédito. El microcrédito es como esas películas a veces que nos dicen el canario en la mina, cuando se muere el canario hay problemas. El microcrédito actúa de una forma muy parecida. Miren que cuando la economía se empieza a desacelerar, el microcrédito reacciona de una manera muy fuerte, igual que lo vimos aquí. Este ritmo fue mucho más fuerte porque las tasas de interés en este ciclo fueron mucho más pronunciados en incremento que las del 2016 y 2017, pero miren que aquí el mensaje es, posiblemente ya vimos la cresta de la ola. El deterioro del microcrédito posiblemente ya terminó de empinarse esa curva y vamos a empezar a ver un mejor ritmo. Pero en la práctica, ¿eso qué significa? Mucho. Cuando los bancos, por aquí creo que vi a Gerardo de Banco de Occidente hace algún rato, cuando los bancos ven estas curvas, se preocupan, se vuelven más conservadores. La dinámica del crédito productivo se ralentiza. Y si el crédito se ralentiza, no hablemos de consumo, el crédito productivo se ralentiza, la economía se empieza a desacelerar. Entonces, es muy importante que nos llevemos esta imagen de aquí. El Fondo Nacional de Garantías absorbe el riesgo crediticio de 200 entidades en el país y tenemos datos seguramente para, en este caso, mes de septiembre del 2024, para decir que posiblemente a nivel de deterioro de riesgo crediticio ya lo peor pasó y 2025 puede llegar a ser una dinámica no solamente positiva desde el punto de vista del mercado de vivienda, lo que les decía hace 5 minutos, sino también desde el punto de vista de la cartera comercial. Ahí es donde le estamos apostando al gran pacto por el crédito. Esos 55 billones de pesos que ustedes han visto en los medios en las últimas 2 semanas, de los cuales Javier Díaz de Bancoldex y yo, y por ahí también vi a Laura del Fondo Nacional del Ahorro, nosotros hemos tratado, digamos, de manera muy propositiva, ver cómo desde el gobierno nacional ayudamos a reactivar la economía. Esos 55 billones seguramente van a ser mucho más efectivos por el lado de cartera comercial cuando estas gráficas empiecen a tener una pendiente negativa y ya lo estamos viendo. Entonces, quisiera que nos lleváramos de esta intervención un mensaje positivo de que sí estamos en un año desafiante, pero seguramente el año 2025 nos traerá un mejor panorama y que como país, uniendo fuerzas, vamos seguramente a hacer que la economía se reactive. Ese, digamos, que era uno de los 4 mensajes de esta presentación. Ahora, ¿por qué es importante el Fondo Nacional de Garantías? Tenemos un rol contracíclico. Cuando la economía se ralentiza, cuando la economía tiene un menor ritmo, cuando el crédito se deteriora, nosotros tenemos que hacer lo contrario, volvernos más agresivos en nuestra propuesta de valor, de cierta forma evitar que el deterioro sea mayor. Ya lo vivimos en la pandemia en algún momento, años 2020, 2021, 2022, el Fondo Nacional de Garantías salió a ponerle el pecho al riesgo crediticio del país, lo estamos haciendo de nuevo en el 2024 y ese es nuestro rol, el rol contracíclico. ¿Eso en qué se traduce? En gráficas como esta. Tenemos en este momento años 2023, 2024 con un ritmo de ralentización de la economía, un deterioro en la cartera digamos, del microcrédito y nosotros vamos para el otro lado. Teníamos un ritmo de generación de garantías de aproximadamente 32.000, 35.000 y ya estamos llegando a 130.000, 140.000 ejerciendo ese rol contracíclico en la economía colombiana. Pero no solamente eso, a menores tarifas. Cuando las tasas de interés suben y las comisiones del fondo tienen que entrar a ser ponderadas obviamente en el costo de la deuda, nosotros también estamos ejerciendo este rol contracíclico. Recuerden la gráfica hace 3, 4 diapositivas que veíamos que la cresta de la ola en el microcrédito, en el deterioro de la cartera del microcrédito fue aproximadamente marzo-abril, que ya empezó a torcer y ya está teniendo una pendiente negativa, pues precisamente ahí fue cuando nosotros tuvimos nuestra oferta de valor más generosa, con tarifas cercanas al 2.2, 2.3%. Ya cuando la economía empieza a rebotar, nosotros obviamente tenemos que empezar a soltar un poco de esa generosidad para garantizar la sostenibilidad financiera del fondo, pero aún así miren que todavía estamos en un proceso ejerciendo el rol contracíclico del que les estaba hablando. Esto es muy importante. Cuando se presentan estos deterioros de cartera, los bancos normalmente se refugian, bancos, entendámoslo como el adagio popular, banco es cualquiera que preste, en general, puede ser una fintech, puede ser una cooperativa, pero la gente del común dice banco a cualquiera que le preste.
los bancos normalmente se refugian en sus mejores clientes. El deterioro de la cartera hace que ir a explorar nuevos clientes sea bastante costoso desde el punto de vista de las provisiones. Entonces yo me refugio en los clientes que ya conozco, a los que ya les he prestado 3, 4, 5, 10 veces en el pasado, y esos clientes tienen unos tickets promedio mucho más altos que el resto. Piden 100, 200, 500, 5 mil millones de pesos, a diferencia de los nuevos que pueden pedir 5, 10, 15, 20 millones de pesos. Entonces miren que en esta gráfica está claramente definido el rol del Fondo Nacional de Garantías. Cuando viene en el 2022, viene esa senda ascendente, el deterioro de la cartera, los bancos se empiezan a refugiar en sus mejores clientes y miren que pasan de ritmos de tickets promedio de 60 millones de pesos a cerca de 90 millones de pesos. Entonces miren que hay una pendiente positiva. Nosotros vamos para el otro lado. Cuando el microcrédito se deteriora, cuando la cartera comercial se deteriora, nosotros le decimos a los bancos, pongamos las garantías a quienes más lo necesitan. Y caímos en ticket promedio de 42 millones a cerca de 17 millones de pesos. Entonces, aquí está claramente definido el rol contracíclico del Fondo Nacional de Garantías. ¿Pero esto qué significa? Veamos dos casos de éxito. Dos bancos. Le pedí autorización a los dos presidentes de banco, de Contactar y de Banca Mía, para que ustedes puedan ver estas cifras. Empecemos con Contactar. Contactar era una microfinanciera con origen en Nariño, que este año recibió la licencia bancaria, se convirtió en banco, y tiene aproximadamente un número cercano a 600 mil millones de pesos en cartera bruta. Ese es su balance, 600 mil millones de pesos. En el año 2023, el año pasado, nosotros en términos de garantías pesábamos algo así como el 20%, un poco menos del 20%. De toda su cartera, nosotros habíamos absorbido el 20% de esa cartera. Lo cual, cuando viene el deterioro del microcrédito, ellos estaban expuestos en el otro 80% que no estaba colateralizado con garantías del Fondo Nacional de Garantías. Entonces, en ese momento, muchos de los bancos, no voy a mencionar en este recinto nombres, pero muchos de los bancos que ustedes conocen me dijeron a mí en reuniones privadas, nos va a tocar frenar el microcrédito porque esta vaina se deterioró y hay, de cierta forma, mucha presión en términos de las provisiones. Me lo dijeron varios banqueros. Lo que les dijimos en ese momento, el año pasado, era no lo hagan. Nosotros ahí subimos las coberturas del 50% al 90% para garantizar créditos en microcrédito hasta 120 salarios mínimos. Y miren que en el caso, por ejemplo, puntual de Contactar, cada vez estamos pesando más en la proporción de su originación de cartera. Esto es stock, esto es, digamos, la cartera bruta, cómo luce la foto, pero en el flujo nosotros casi que estamos garantizados el 100% de la cartera nueva. Se va a demorar un tiempo en que el flujo pase al stock, pero miren que claramente aquí lo vemos. Del 20% hace un año, ahorita en diciembre, bueno, aquí no está diciembre del 24, pero en diciembre del 25, ya no solamente vamos a representar un cerca de 80 o 85%, sino que los vamos a poner a crecer. Entonces, miren que estamos pasando de ejercer un rol contracíclico de no se detenga el crédito a vaya y origine mayor cartera de microcrédito porque ya está teniendo espacio en su hoja de balance para hacerlo. Esta radiografía la tenemos con muchos bancos que originan microcrédito en el país. Aquí tengo autorización para presentar 2 bancos, pero esto extrapólelo al resto del sistema bancario. El Fondo Nacional de Garantías está sembrando en los años 2023 y 2024 lo que va a ser un fuerte motor de inclusión crediticia en los años 25 y 26, porque ahora sí van a tener espacio para crecer. Lo que han hecho los bancos en los últimos años es quitarse los clientes unos a otros. Si entran por una cooperativa, después la cooperativa, el cliente, digamos, de la cooperativa pasa al del banco, o si entra por una fintech, después pasa al del banco, o si entra por un banco, después una fintech, pero la base de deudores ha estado relativamente estable, no hay crecimiento de deudores, así como no hay crecimiento a nivel de tejido empresarial. Si el tejido empresarial no crece y si los deudores no crecen, pues la economía va a seguir siendo la misma de los últimos 20 años y lo que queremos es generar ese motor de transformación social y económica pensando no a 2 años. 2026 muchas veces se ve como un horizonte de objetivo de política pública, no, yo quiero pensar a 2050. Quiero sembrarles a ustedes
tejido empresarial para que no tengan solamente 1.7 millones de registros, sino por lo menos 3 millones, porque ahí el PIB potencial va a cambiar para todos. Este es el caso de éxito de Contactar. Miremos el de Banca Mía. El de Banca Mía en algún momento iba a ser uno de esos casos de no voy más a microcrédito, de voy a detener, porque el panorama el año pasado fue bastante oscuro en términos del microcrédito en Colombia, pero miren que aquí se ve claramente el tema. Pasamos de cerca de 2 billones de pesos, se ralentizó y se redujo la cartera en cerca de 200.000 millones de pesos. O sea, básicamente el microcrédito se estaba deteniendo. Nosotros pesábamos muy poquito. Ahí fue cuando les dijimos, no, vengan, sigan prestando, porque de lo contrario, quienes van a sufrir son personas como las del video, como Diana. No las grandes empresas del país, las grandes empresas siguen teniendo acceso al crédito, pero personas como las del video son las que empiezan a sufrir. Ahí fue cuando dijimos con los bancos, el Fondo Nacional de Garantías está dispuesto a ponerle el pecho a esto y subimos las coberturas hasta el 90% en nuestro rol contracíclico. Esto es un estudio que hizo TransUnion recientemente y lo que nos muestra es en una estrategia de graduación, alguien que entra hoy como microcrédito y que después pasa a crédito comercial, cómo de cierta forma se ve impactado en términos de score crediticio, ya lo vemos claramente en la pantalla. Yo les quiero ofrecer excusas a nivel de la logística. He tenido unas 48 horas bastante complejas en términos de salud. Yo, digamos que la cadencia, el ritmo en mi presentación, normalmente lo hago mucho más rápido, pero estoy un poco, digamos, ahogado por algo de salud que estoy teniendo. Entonces les voy a pedir 10 minutos más. Entonces les pido 10 minutos más. Esto normalmente lo hago en 20, pero hoy era imposible por la condición que tengo hoy en día. Entonces, perdí el ritmo. Bueno, pasemos a los resultados. Esto que vemos aquí en la pantalla es periodo de gobierno. En los últimos 2 años y ya un mes, desde agosto del 2022, hemos garantizado 1.4 millones de créditos, de los cuales nosotros nos habíamos puesto una meta de 1 millón en los 4 años, ya la cumplimos. Ahorita vamos por 3.5 millones de operaciones garantizadas, pero lo más importante es a dónde se están yendo estas operaciones garantizadas. A lo que ven en la pantalla, inclusión. Ya llevamos 1 millón de créditos garantizados por debajo de los 6 salarios mínimos. Aquí hay personas como Diana, como las del video. 1 millón de créditos ya hemos garantizado aquí. Y por primera vez en la historia del fondo, llevamos 42 años haciendo esto, por primera vez ya vemos aquí una V, billones. Nunca en un año o en 4 años habíamos tenido billones en este segmento de inclusión. Nosotros llegábamos allá, pero con 50.000, 80.000 millones de pesos en 4 años. Ya llevamos 3 billones de pesos en inclusión en 1 millón de créditos garantizados. Bueno, pero ¿todo esto para qué? Hay cerca de 19 millones de personas que se pueden considerar nuevas al crédito, desde el punto de vista de personas naturales. Aquellas que tuvieron un crédito, pero que lo hicieron hace más de 4 años, desaparecieron por algún motivo. Puede ser que se hayan quebrado, que los hayan reportado, alguna razón. Puede ser un crédito sector real. A veces a uno le prestan 100.000, 200.000 pesos para comprar algo en un establecimiento de comercio y eso no necesariamente es inclusión crediticia. Entonces ellos son 1 millón de personas que para nosotros hacen parte de nuestra política pública. 16.5 millones de personas nuevas al crédito. Estos sí son absolutamente, digamos, inexplorados desde el punto de vista del sistema financiero. Ahí hay muchas personas como Diana que seguramente han tenido que acudir al gota a gota. Y hay otro, y es 1.3 millones de personas que han tenido un crédito en los últimos 4 años. Hay muchas entidades, no sé, Flamingo, Brilla, Codensa, Banti, hay un montón de entidades que cogen y prestan, no necesariamente para crédito productivo, bajos montos, 100.000, 200.000, 300.000, que reportan eso como un crédito y que nosotros, si desde el gobierno excluimos a esas personas como nuevas al crédito, vamos a cometer un error, porque es que el nuevo al crédito debe ser nuevo al crédito productivo, no nuevo al crédito de este tipo de entidades. Entonces, por eso es que los estamos sumando ahí. 19 millones de personas. Pero ahora miren la otra parte, 5.2 millones de micronegocios, de los cuales
4.4 no tienen acceso al crédito. Este país es de micronegocios. Yo soy tolimense, en las 3 cámaras del Tolima, 96-97% de las empresas son micro, y eso sucede en el resto, en las otras 55 cámaras del país. Este país es micro, pero no solamente es microempresa, sino es micronegocio, que el micronegocio es de subsistencia. Es el de la venta ambulante, es el de la confección en el garaje de la casa, es el de no dejarse morir de hambre. Ahí hay 5 millones de personas, de los cuales 4.4 no acceden al crédito, y estimamos que cerca de 3 millones pueden ser vulnerables para el gota a gota. Mi nombre es José Alexi Gutiérrez, yo soy gerente de servicios y suministros ASO. Hace 4 años tomamos la decisión de empezar a armar un portafolio de unas marcas colombianas que tuvieran primero las ganas de estar presentes en el departamento del Amazonas y que nos dieran las garantías para poder tener un crecimiento con ellas aquí. Nosotros veníamos de un sector, sí, o estamos en un sector que era el transporte fluvial. Una embarcación a nosotros construirla nos puede costar entre 800, 900 millones de pesos, pero cuando vamos al sector financiero a decirle, oiga, es que nosotros con estas embarcaciones producimos tanto flujo de caja, pero yo no tengo un bien raíz, no tengo un edificio, no tengo una casa, lo único que tengo es un flujo de caja en un ente jurídico y tengo estas embarcaciones. Ignóreme estas embarcaciones y présteme, ¿sí? Lo que encontramos es la que negativa. no, sobre esos bienes no prestamos nada. Fue un choque difícil. Yo te confieso, uno pensaba que el Fondo Nacional era más para esas empresas grandísimas, donde él llegaba y bueno, yo le sirvo a usted de codeudor en este préstamo de tantos millones de pesos con el banco. El verlo ya mirando los ojos hacia nosotros, por ejemplo, ese país emprendedor y en regiones tan apartadas como Amazonas, pues nos llena de muchas esperanzas. Nosotros aquí atendemos desde la tienda de barrio más pequeña hasta el supermercado principal. Que el fondo nos esté viendo a nosotros, esos pequeños microempresarios y emprendedores en estas regiones apartadas, y pueda tener unas tasas competitivas y pueda ayudarnos a apalancar o a enganchar esa llave con el banco, ese tema cambia comercialmente. Colombia crece. Fondo Nacional de Garantías, somos el fiador de los colombianos. Me quedan 3 diapositivas. Aquí lo que vemos es, hagamos de cuenta que en el 2022 y 2026 vamos a garantizar 3.5 millones de créditos y que eso es una cohorte como las académicas, la cohorte 2022-2026, 3.5 millones. De esos 3.5, gran parte es economía popular. Ahí lo tienen en la pantalla con el amarillo oscuro. Muy poquito es mediana y grande, digamos que ahí ustedes tienen los colores. Lo que queremos es con estas estrategias ir graduando a los beneficiarios del fondo para que de aquí al 2040-2050 podamos tener muchas más empresas en este país. Y el acceso al crédito es muy importante. Si no le damos crédito a las pequeñas, a las pequeñas ya acceden, a las microempresas y a los micronegocios, que es muy diferente a microempresa, vamos a hacer más de lo mismo y no esperemos resultados diferentes. Entonces, mensaje. Lo iba a hacer en 2 minutos, pero lo hago en 30 segundos. Siguiente. Estrategias. En esta década nos estamos enfocando en el acceso al crédito. 2022-2026, impulsemos el acceso. ¿Qué eso cuesta? Sí, mucho, porque esos créditos se siniestran a 2, 3, 4 veces mayor ritmo que los créditos comerciales de pequeña, mediana y gran empresa. Ahí hay mucho riesgo, pero nosotros técnicamente desde el fondo ya tenemos la política pública financiada para darle 3.5 millones de créditos con garantías del fondo de aquí al 2026. Entonces, primera etapa de la estrategia, impulsemos el acceso al crédito. Vámonos a las 2 finales. Aquí hay que invertir en investigación y desarrollo, en innovación, y esto, de cierta forma, nos va a ayudar con el cierre de brechas. Uno a veces cree que, por ejemplo, los países del sudeste asiático que hoy en día tienen unos estándares altísimos en generación de conocimiento, en desarrollo,
Por ejemplo, los microchips, la economía mundial se detiene si en Taiwán detienen digamos, la producción de microprocesadores y chips. ¿Quiénes eran ellos hace 50 años? ¿Qué condiciones había ya? No había tejido empresarial, fue una apuesta a largo plazo. Nosotros como país debemos dejar de pensar en calendarios electorales, que es que mi periodo va hasta el 26 o hasta el 27, ¿no? O el de ustedes, digamos, no tengo claro cómo se eligen las cámaras de comercio. No, pensemos largo plazo. Yo estoy pensando en el 2050 y seguro yo no voy a estar ahí en el Fondo Nacional de Garantías en esa época. Pero sí estamos generando un cambio en la forma en que concebimos nuestra política pública. Esto tiene detrás una estrategia. Hoy en día se requieren amplias coberturas, bajos montos, bajos plazos, porque la estrategia es de acceso al crédito. Pero en el 2030, si nosotros vamos a llevar a estas empresas a que inviertan en investigación y desarrollo, yo no le puedo llegar con créditos garantizados a 12 meses y de 6 millones de pesos. La estrategia tiene que ir migrando. En ese momento el fondo tiene que convertirse en un fondo que seguramente apalanque ese ritmo de crecimiento a nivel de investigación y desarrollo. Entonces, entre todos, debemos formar ese tejido empresarial del futuro. Las cámaras de comercio y los entes territoriales son nuestros aliados para llevar la inclusión crediticia y social a las diferentes poblaciones de Colombia. Gracias a los memorandos de entendimiento firmados con las cámaras de comercio de Tumaco, La Guajira, Sincelejo, Honda, Guaduas y Norte del Tolima, Ibagué, Santa Marta y Magdalena, Chocó, Buenaventura, del sur y oriente del Tolima, hemos podido llevar más de 15 rutas de educación financiera que han impactado a más de 800 colombianos de las poblaciones más vulnerables. Con estos memorandos lo que pretendemos es mejorar el entorno social para la inclusión financiera y crediticia, impulsar la educación financiera, innovar en la estructura de productos, fortalecer el tejido empresarial y acercar la demanda con la oferta. De esta manera promovemos las sinergias entre el sector público y privado, con el fin de dar más oportunidades a los colombianos que más lo necesitan. Entonces, ¿de qué se trata esto? Una invitación a que las 58 cámaras de comercio, de las cuales ya llevamos cerca de una docena, se unan en estas rutas de inclusión, en estas rutas de educación financiera. Esto no necesariamente es un esfuerzo con cargo a presupuestos, esto no es un esfuerzo, digamos, monetario, esto no es un esfuerzo económico. Seguramente sí es un esfuerzo a nivel de equipos de trabajo, de horas de trabajo, identificación de oportunidades. Quiero terminar con una historia que encontré en la Cámara de Comercio de Sincelejo hace un año. Y a mí yo creo que me cambió para, no sé, largo plazo la mentalidad que yo tenía, digamos, de la economía popular. La persona se llama Elgis, un nombre particular, nunca lo había escuchado, Elgis. Pongámosle 28 años, una mujer. Ella tenía un registro, tiene una microempresa registrada en la Cámara de Comercio de Sincelejo y con visión empresarial agrupó a cerca de 11 microempresarios y armó un clúster alimenticio. Consiguieron unos productos mínimos viables del sector alimenticio, consiguieron demanda potencial del Grupo Olímpica, incluso un par de rondas internacionales de Italia y de Estados Unidos, y decía: es que la demanda me da para el próximo año vender 5.000 millones de pesos. Corazón, ¿qué necesitas? ¿Por qué no has arrancado? No, es que no me prestan. Necesito un cuarto frío, porque para exportar necesito volumen. Y en estas temperaturas, pues, no puedo. Y necesito la documentación, digamos, para exportar. Yo no podía creer eso. Economía popular. Pero si la apoyamos, en 15 años va a ser una mediana o gran empresaria. Hacia allá es que los quiero invitar a que volquemos el Fondo Nacional de Garantías. Historias como la de Elgis. La economía popular no es necesariamente la de la plaza de mercado, la del jugo de naranja, que a veces estereotipamos a la gente, no. La economía popular es la que está a un paso de convertirse en empresario y solo le falta una oportunidad. Esa oportunidad es acceso al crédito y nosotros, como el fiador de los colombianos, queremos promover. Muchas gracias.